Hola, buenos días. Segundo video para acabar con la presentación de Madrid como ciudad global. Estamos estudiando la influencia mundial y las consecuencias territoriales de una ciudad como Madrid. Estábamos en el video anterior hablando de las manifestaciones y los efectos de la integración en el proceso de la globalización, presentando pues zonas céntricas, pero también zonas más marginadas, como la chabola de la Cañada Real. Tenemos otros documentos que presentar para evocar los efectos espaciales de este papel de ciudad global, aunque sea de segundo rango. Y vemos aquí pues un primer documento que es un gráfico que muestra la evolución de la población de Madrid en los últimos 15 años. Es interesante, vamos a empezar como siempre en este caso por el fenómeno global, la evolución global, y lo que podéis ver, supongo, es que se observa un crecimiento lento, pues globalmente podemos decir que la población más o menos se estanca, no hay una variación importante, no hay un aumento importante, no hay disminución importante. Las evoluciones son limitadas, pero, sin embargo, podemos ver cómo la población conoce un crecimiento lento hasta 2010, crecimiento seguido por una disminución floja, limitada, hasta 2015, y de nuevo un aumento. ¿Cómo explicar este fenómeno de disminución? Bueno, ya sabéis que en 2008 España, como el resto del mundo, ha sufrido una crisis económica y entonces tenemos, con un tiempo de retraso, los efectos demográficos de esta crisis. Globalmente, pues notamos entonces una población que no evoluciona mucho, dos periodos de aumento, un periodo de disminución. Ahora vamos a entrar en detalles y vemos que en este gráfico tenemos la población madrileña de nacionalidad española y la población madrileña de nacionalidad extranjera. Y lo que podemos notar es que la población española, que aparece aquí en naranja, se estanca, casi no evoluciona. Observamos que la variación resulta de los cambios en la población extranjera. Y vemos que esta población extranjera retrocede, disminuye en los años que siguen la crisis de 2008, pues lógicamente por falta de empleos, por falta de perspectivas, significa que una parte de esta población regresa a su país de origen o se va de Madrid, por lo menos. Y notamos que esta población aumenta de nuevo ahora mismo. Esta población más o menos alcanza las 500.000 personas, es decir, una sexta parte del total. Significa que un madrileño cada 6 es de nacionalidad extranjera. Y eso es interesante porque es una señal de metrópoli integrada en la globalización. Esta composición de la población muestra que Madrid es una ciudad global, es una ciudad relacionada con el resto del mundo. Otro gráfico muy interesante para observar ahora la evolución de la ciudad son pirámides de edades, une pyramide des âges. La pirámide de edades es un gráfico interesante porque presenta el estado de la población en un momento preciso. Por ejemplo, podemos hablar de la primera pirámide de edades. Vemos aquí toda la población española el 1 de enero de 1976. Y se reparte esta población en sexos, hombres y mujeres, en edades. Notamos que se descompone toda la población en edades,
pues tenemos, por ejemplo, las mujeres entre el momento del nacimiento y los 5 años. Podemos ver, podemos observar, pues, por ejemplo, los hombres que tienen entre 70 y 74 años. Se observa aquí la población española y su composición por género y también por edad. Y con la segunda pirámide observamos que tenemos también un reparto por nacionalidad. Pues entonces aparecen tres elementos: el sexo, la nacionalidad y la edad. Vamos a observar estas pirámides, vamos a observar la evolución de España gracias a estos gráficos con 44 años de distancia. Y podemos ver entonces aquí la evolución demográfica de la ciudad, ya que aquí tenemos las pirámides de edades de la población de Madrid. Bueno, 1976. Es importante conocer el contexto histórico. España en aquel momento sale de la dictadura, sale del franquismo, entra en un periodo que llamamos la transición democrática, es decir, que sale de la dictadura para entrar poco a poco en un sistema democrático. El dictador Francisco Franco ha muerto poco tiempo antes, ya que muere en noviembre de 1975. ¿Cuál es la situación en aquel momento? Pues observamos que no hay extranjeros. Es interesante, se nota que no hay extranjeros residentes en la ciudad. Y es lógico, ya que en aquella época España era un país de emigración y no de inmigración. Pues entonces no hay residentes extranjeros en la ciudad. ¿Qué más? Pues podemos notar que la base de la pirámide es más ancha que el resto de la pirámide. Significa entonces que hay más jóvenes que, por ejemplo, ancianos. Pero notamos también que ya estamos en un país, ya no estamos en un país con muchos nacimientos, porque en este caso la base de la pirámide sería mucho más larga. Aquí no es tan larga. Y hay también un elemento interesante. Podemos ver que las generaciones que tienen más o menos entre los 20 y los 40 años, y más precisamente los que tienen entre 30 y 40 años, son menos numerosos. Menos numerosos que los más jóvenes, menos numerosos que los que son más viejos. ¿Cómo explicar este fenómeno? Pues estamos en 1976, entonces la gente que tiene 40 años nació en 1936, significa en el principio de la guerra civil. Pues entonces estas generaciones menos numerosas son las generaciones nacidas durante la guerra civil y también durante los años 40, que son años de pobreza, años de hambre. Observamos que el número de ancianos es un número bastante limitado. Ahora vamos a ver la segunda pirámide. Y es interesante porque tenemos pues una pirámide de edades, 44 años después, y vemos la pirámide de una población diferente. Podemos ver, por ejemplo, que la base de la pirámide es muy estrecha. Hay pocos jóvenes, porque la gente tiene a pocos hijos. Y además podemos ver que hay muchos más ancianos, mucho más ancianos que antes. Se nota que dominan las mujeres en las edades más avanzadas, lo que es lógico ya que tienen una esperanza de vida más importante que la de los hombres. Entonces aquí tenemos una pirámide que presenta una base estrecha, pocos jóvenes,
una cumbre bastante ancha, muchos ancianos y, bueno, dominan las personas que están en edad de trabajar. Es interesante porque esta pirámide de edades muestra una población que envejece, una población más vieja, base estrecha, pocos niños, cumbre ancha, muchos ancianos. Es lógico, ya que España se ha convertido en un país muy desarrollado de Europa, que tiene la misma demografía que los países vecinos. Es decir, que la gente efectivamente envejece, pocos niños, una población que vive más años, entonces una pirámide radicalmente diferente. Otro elemento interesante, ahora sí que tenemos extranjeros. Extranjeros, pues sobre todo en la edad de trabajar, pero observamos también la presencia de niños extranjeros. Bueno, es lógico, estos trabajadores extranjeros tienen hijos, y llegan a España con hijos y vemos a estos hijos en el pirámide. Lo que es interesante es que podemos ver que estos extranjeros pueden representar hasta el cuarto de una clase de edad. Entre 24 y 39 años, observamos que representan hasta el cuarto de la población. Significa que un madrileño cada cuatro en estas edades tiene una nacionalidad extranjera. Eso es interesante entonces porque vemos la evolución de un país y de su capital. Observamos cómo efectivamente el país que era un país de emigración se ha vuelto país de inmigración y eso la población de su capital lógicamente lo refleja. Y vemos cómo ahora otra vez la capital se ha vuelto una capital que es podemos decir, multicultural y que es cosmopolita. El documento siguiente lo confirma. Aquí estamos en un cuadro de estadísticas con gráficos. Son documentos producidos por el municipio de Madrid cada año. Madrid en cifras, entonces. Y es muy interesante porque tenemos una lista que indica la nacionalidad de la población de Madrid y también la evolución entre 2019 y 2020. Podemos ver que esta población, la población de la ciudad aumenta en un 2% más o menos en un año. Notamos que la población de nacionalidad extranjera, que es mayoritaria, aumenta, pero aumenta poco, mientras que la población extranjera, que ahora supera los 500.000 personas, bueno, alcanza un crecimiento del 10%, casi el 11% en un año, lo que es mucho, lo que es mucho. Y eso confirma que la mayor parte de la evolución de la población resulta de la evolución de la población extranjera que vive en la ciudad. Después tenemos el reparto de estos extranjeros entre diferentes nacionalidades. Lo tenemos con bastante detalles. Tenemos también gráficos que representan lo que vemos en la lista. ¿Qué podemos destacar de todos estos elementos leyendo el documento? Bueno, primero observamos el carácter cosmopolita de la ciudad, porque vemos que estos extranjeros vienen de todos los continentes. Vemos que hay muchos europeos y muchos europeos comunitarios, entonces que vienen de otros países de la Unión Europea. Es lógico porque es más fácil asentarse en España para esta población con el convenio de Schengen y con la libertad de circulación que otorga, pues en situación normal, es decir, no en tiempo de pandemia.
Em, Observamos que dominan los países latinos de Europa, más o menos vecinos. Muchos vienen de Italia, de Francia, de Portugal. Se trata de personas que vienen para trabajar, para estudiar. Hay también jubilados de retraité. Los europeos más numerosos se nota son rumanos que buscan empleos en España y en Madrid. Pero notamos que la población más numerosa es la población que viene de América Latina. Viene de América Latina pues por vínculos históricos y también vínculos lingüísticos. Notamos también que entre los africanos los más numerosos son los marroquíes. Uh, las razones, bueno, la proximidad geográfica, Marruecos está muy cerca, y también una relación histórica, ya que Marruecos fue un protectorado español. Procedente de Asia, notamos que domina la diáspora china, muy presente en el mundo y muy presente en Madrid. Representan la mayoría de los asiáticos en Madrid, y los filipinos, que vienen de una antigua colonia española, están inmediatamente detrás. Son más numerosos que otras nacionalidades. Pues entonces todo eso confirma el carácter cosmopolita de Madrid y de su población. Y eso, bueno, corresponde con una situación de ciudad global. Ahora vamos a hablar mucho más de efectos territoriales. Vamos a ver lo que pasa concretamente en el paisaje de la ciudad. Y aquí, antes de hablar de los documentos del conjunto, tenemos un mapa que presenta el centro de la ciudad. Podéis ver el centro de la ciudad, la zona turística, lo que llamamos también el casco antiguo. En esta parte de la ciudad observamos monumentos claves. Tenemos el Estadio Santiago Bernabéu, por ejemplo, que es el gran estadio del club de fútbol el Real Madrid. Tenemos también las arenas de las ventas, pues es el gran lugar a nivel nacional para las corridas. Tenemos el Museo del Prado, que es el museo más importante de España, que es un museo de dimensión mundial. Y tenemos también el Palacio de la Moncloa, que es el palacio donde trabaja el presidente del gobierno. Observamos también la presencia de estaciones de ferrocarril, 3 estaciones que entonces vinculan España con el resto del país y de Europa, así como una red impresionante de autovías y autopistas para favorecer la circulación dentro de la zona urbana. Otros elementos importantes, podéis ver en el centro una zona verde que se llama el Retiro, que vamos a ver otra vez, que es un parque importante en la ciudad. Podéis notar también la presencia de un barrio que se considera como un barrio popular, que se llama el barrio de Lavapiés, que vamos a evocar también. Y podéis observar también la presencia en el noreste del aeropuerto de Barajas. Bueno, esta ciudad es una ciudad multicultural, lo decía. Aquí tenemos una fotografía de un templo budista que está en Madrid. Aquí un centro cultural islámica que se sitúa también en Madrid. Pero vamos a evocar un foco multicultural de Madrid. Se trata del barrio de Lavapiés. Es un barrio céntrico, pero es un barrio popular y es un barrio cosmopolita. Aquí tenemos una fotografía tomada en este barrio y me parece que se observa muy bien esta dimensión cosmopolita. Y tenemos aquí otra fotografía de esta zona que es interesante porque este barrio es un barrio popular, cosmopolita, pero también un barrio de cultura alternativa.
tenemos aquí centro social ocupado y autogestionado, pues entonces es un edificio que se ocupa ilegalmente con autogestión. Entonces tenemos aquí grupos que defienden una cultura, como le decía, alternativa. Pero el centro de Madrid es sobre todo un barrio, pues el centro de Madrid agrupa los barrios más ricos. Tenemos aquí fotografías que muestran los barrios más acomodados, más ricos de la ciudad. La primera fotografía es la fotografía del Palacio Oriol, que se sitúa cerca, al lado del Parque del Retiro, que vemos en fotografía abajo. Observamos que este palacio es un palacio, por supuesto, elegante, es un palacio antiguo, con arquitectura rica. Tenemos también una fotografía de la esquina de la calle Gran Vía con la calle de Jacome Trezo en Madrid. Es interesante porque es una fotografía tomada del último piso del Corte Inglés, el Corte Inglés, que es una gran cadena de almacenes, una gran cadena muy famosa. Y desde este lugar podemos ver lo que es el centro de la ciudad comercial. La Gran Vía es un gran centro de comercios, de tiendas. Es algo muy importante. En cuanto al Parque del Buen Retiro, pues es un lugar de descanso. Lo podemos ver, aquí tenemos otra fotografía que muestra este gran parque en el centro de la ciudad, con una especie de lago artificial dominado por el monumento en honor a Alfonso XII, rey de España, y se nota que es posible disfrutar de un paseo en barca. Lugar agradable entonces. En el centro tenemos también otro espacio verde que se llama el Jardín Casa de Campo. Está cerca del Palacio de Oriente, que vemos en el fondo a la izquierda, y de la catedral que vemos en el fondo a la derecha, que se llama la Catedral de la Almudena. Hablaba de la Gran Vía como avenida comercial muy importante, y es también un lugar con edificios de arquitectura muy rica, lo vemos aquí de noche. Otra fotografía de la Gran Vía, pues me lo imagino, es una fotografía que puede ser un choque para vosotros ahora mismo, ya que observamos una concentración muy fuerte de población y además sin máscara, que ya no estamos acostumbrados. Aquí lo vemos, pues vemos la Gran Vía en periodo de compras en diciembre. Otro lugar importante del centro, otro lugar simbólico, pues es la Puerta del Sol. Es una plaza famosa para los madrileños, para los turistas. En primer plano a la izquierda vemos una estatua que representa el símbolo de Madrid, o sea, el oso y el madroño, l'ours et l'arbusier. Es un oso entonces que come frutas en un árbol, es el símbolo de Madrid. Pues esta plaza es un lugar muy famoso, como les decía, para turistas, pero es también un lugar simbólico donde es posible manifestarse como lo vemos aquí. En el centro, grandes monumentos como el Estadio Santiago Bernabéu, pues es el gran estadio del Real Madrid. Tenemos también en el centro pues lugares tan raros como el Templo de Debod, que es un templo egipcio que fue ofrecido a España por Egipto. Pero en el centro de la ciudad vamos también a encontrar este tipo de edificio. Esto es un dibujo que representa pues, los edificios presentes y futuros más altos de la ciudad. Son hitos mayores. Un hito es un lugar que se sitúa muy rápidamente en la ciudad, que se destaca en la ciudad, de repère. Y son entonces edificios que reflejan la potencia económica de las empresas
que trabajan en Madrid, que hacen construir estas torres y son también edificios que permiten situar en la ciudad los centros financieros de la ciudad. Aquí tenemos pues los más famosos, los más importantes. Podemos aquí comparar estas torres madrileñas y españolas más generalmente con los edificios más altos del mundo, y eso confirma que más o menos Madrid es una ciudad global, pero de segundo rango, se nota por la altura de sus edificios. Cuando digo que son símbolos y que permiten situar inmediatamente los barrios de negocios, pues lo vemos aquí. En primer plano tenemos las 4 torres que permiten situar el centro de negocios, que se llama 4 Torres Business Area. Y en el fondo, a la izquierda, vemos las torres inclinadas de la Puerta de Europa. Entonces, estos edificios permiten situar inmediatamente estos barrios y permiten simbolizar el poder, la riqueza de la ciudad y de estos barrios. Tenéis que saber que el barrio Cuatro Torres ahora tiene 5. Hay una más ahora que se llama la Torre Caleido, que acaban de terminar. Por eso es difícil encontrar una fotografía global del barrio con 5 torres. Aquí tenéis una fotografía de la torre acabada, pero aquí solo tenéis una imagen numérica que representa el conjunto acabado. Que yo sepa, por el momento la zona todavía está en obras, pero tenemos efectivamente 5 torres. Otra imagen numérica que presenta otra vez, están en el centro las 5 torres del barrio de negocios, pero tenemos también una zona bastante larga con grandes edificios, y esto es un barrio futuro, es un proyecto muy importante para España y para Madrid. Aquí está, tenemos aquí dos de los mapas que tenéis en su conjunto. Tenemos un plan de situación. Podemos ver dónde está este nuevo barrio, Castellana Norte, o que se llama ahora Madrid Nuevo Norte. Se sitúa pues la zona de 4 Torres, 5 ahora, la estación de Chamartín, que está en el sur del conjunto, y tenemos un cuadro rojo que presenta la zona que se debe transformar completamente. El plan siguiente es interesante porque presenta el proyecto y notamos que no se trata solo de ampliar el centro de negocios, de construir torres para oficinas, para empresas. Se trata también de hacer espacios verdes y una zona de vivienda. Es decir, que es un barrio no solo donde se trabaja, desierto por la tarde, es un barrio donde también se vive. Lo bueno es que así la gente no tiene que desplazarse tanto como antes. Es más fácil entonces vivir en un barrio como este, porque se vive más cerca del trabajo, y además eso limita también el tiempo pasado en los transportes y puede limitar también la contaminación. Aquí tenemos una visión más global que tenéis de forma vertical en su página. Observamos pues en el sur la estación de Chamartín, rodeada ahora de zonas verdes, pues hay que cubrir las vías férreas. Vemos también pues cómo se construyen zonas de oficinas y comercios, y también aquí en amarillo las zonas de viviendas. Pues se trata de hacer un barrio, entonces, bueno, un barrio rico, un barrio elegante y un barrio agradable. Aquí se ve mejor la leyenda, pues zona residencial, zona terciaria, zonas verdes, bueno, también equipamiento deportivo,
equipamiento educativo, pues un barrio más casi autónomo. Y para cubrir las vías férreas, pues tenemos todo aquí también, todo un proyecto que permite efectivamente cubrir estas amplias zonas férreas y construir, por ejemplo, zonas verdes. El proyecto aparece aquí en maqueta virtual y física y observamos pues la amplitud del proyecto con los nuevos rascacielos que se deben construir y que hacen parecer muy pequeña la zona de 4 torres. Un texto ilustra la ambición del proyecto y por eso me parece interesante. Este texto lo vamos a ver juntos ahora. Este texto evoca pues un urbanismo sostenible para la recuperación económica, en francés, un urbanisme durable pour le redressement économique. El texto dice que la aprobación de Madrid Nuevo Norte se ha hecho esperar más de 20 años, pero ha llegado cuando más se necesita, cuando Madrid y España pueden apoyarse en este proyecto, el mayor de Europa en regeneración urbana, como eje de la reactivación económica. Entonces es un proyecto antiguo, pero un proyecto que se realiza en el momento en el que el país y la capital necesitan algo para recuperarse a nivel económico después de la pandemia. El director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Distrito Castellana Norte, Miguel Hernández, ha destacado que Madrid Nuevo Norte pretende ser un referente para el nuevo urbanismo, una nueva manera de hacer ciudad que pone en el centro a las personas y está intrínsecamente vinculado a la sostenibilidad en todas sus vertientes, medioambiental, social y económica. Bueno, esta frase es bastante compleja, así que vamos a verla juntos. Vamos a traducirla. Donc ici, vous avez directeur de stratégie et développement du projet. Donc on peut appeler Madrid Nuevo Norte ou bien district, le secteur de la Castellana Nord. Donc il souligne que Madrid Nuevo Norte prétend être un référent, donc un exemple, pour le nouvel urbanisme, pour une nouvelle façon de faire ville. Donc là, c'est vraiment très ambitieux, il s'agit vraiment de réinventer la ville. Donc, que pone en el centro las personas, donc qui met au centre les personnes, et qui est intrinsèquement lié à la durabilité dans tous ses aspects, environnemental, social et économique. Donc là, vous retrouvez l'idée de développement durable vue en seconde, avec ses différents aspects, donc pas simplement le côté environnemental, mais aussi le côté économique et social. Donc en gros, ici, vous avez l'idée qu'on a voulu faire un quartier à échelle humaine et un quartier qui soit profondément, donc c'est l'idée de intrinsèquement, quelque chose d'intrinsèque, donc qui est fondamentalement, qui est principalement donc lié à la durabilité. Donc on a voulu dès le départ faire un quartier durable. Entre los ambiciosos objetivos marcados está el de ser un distrito libre de carbono y de emisiones cero en 2050. Alors donc là, l'idée, c'est encore une fois un quartier qui soit d'émissions zéro, qui soit libre de carbone, donc autrement dit un quartier qui ne produise pas de gaz à effet de serre, qui ne produise pas autant possible de pollution. El directivo de Distrito Castellana Norte ha recordado que esta actuación generará más de 340.000 empleos, de los que unos 200.000 se crearán en la fase de construcción. Pues significa que estos empleos son empleos temporales, solo en el momento de la construcción. La inversión generará un retorno económico de 15.200 millones de euros,
de los cuales el 90% procederá de la inversión privada. Unos números que dejan patente el papel que puede llegar a desempeñar este proyecto en la recuperación económica que necesita España tras la crisis generada por la pandemia. Pues entonces la idea es que este proyecto es un proyecto muy ambicioso, con una inversión masiva, con muchos empleos, y que eso permite pues una recuperación económica a nivel de la capital y pues también a nivel del país. En Madrid Nuevo Norte, de hecho, la movilidad se basa en el transporte público y gira alrededor del nodo hiperconectado constituido por la estación de Chamartín y el intercambiador multimodal que enlazará buses urbanos e interurbanos, metro, cercanías y trenes, además de tener aeropuertos a 15 minutos. Pues entonces tenemos la idea de un barrio muy conectado con el resto de la ciudad y del mundo por diversos medios de transportes y diversos medios de transportes interconectados. Es decir, que es fácil pasar, por ejemplo, del avión al tren, al metro, al autobús, etc. Entonces, es fácil comunicarse, es fácil circular en este barrio y entre este barrio y el resto de la ciudad, el resto del país y el resto del mundo, más o menos. Aquí pues tenemos un gráfico, bueno, que presenta pues el número de empleos que se espera, y aquí en la izquierda se representa el número de empleos duraderos, es decir, empleos después de las obras. Con esto hemos acabado la presentación de estos documentos. Podemos acabar con un esquema de síntesis que represente pues la zona urbana de Madrid, no solo la ciudad, pero toda la zona urbana. Esto es lo que tenéis como base de trabajo. Esto es también en blanco y negro la leyenda que vamos a poner en colores. Podéis ver que aquí tenemos los centros de la potencia madrileña, utilizando colores cálidos para poner de relieve estos elementos, que son los elementos más importantes. Es lo mismo con las puertas de comunicación de Madrid, ciudad conectada con el mundo. Y tenemos en oposición colores fríos para representar las zonas menos favorecidas hasta las zonas marginadas de la aglomeración, ya que en una ciudad global tenemos pues una dimensión central en la globalización, pero tenemos también espacios muy diversos y tenemos espacios, bueno, más o menos olvidados en todo este proceso. Y es entonces lo que observamos aquí en el esquema, es el resultado final, pues saltan a la vista los centros importantes. Tenemos entonces la zona central de la ciudad, con todos estos elementos, todos los monumentos, todos los organismos claves que producen la influencia de Madrid en la región, en el país y también en el mundo. Y tenemos también, se observa la oposición con las zonas olvidadas o las zonas marginadas. Y con este esquema completado, pues se acaba la presentación de los documentos y entonces de la ciudad de Madrid. Podemos concluir diciendo que Madrid reúne los elementos que permiten hablar de una ciudad global, pero que se trata de una ciudad global de nivel inferior a las ciudades globales mayores que son Nueva York, Tokio, Londres o París. Sin embargo, es una ciudad importante, es la capital de un país desarrollado europeo, muy bien integrado en la globalización, y eso también se nota. Pues se acaba la misa por hoy.
Gracias a todos.